que vamos a estudiar la preciosa palabra de Dios. Continuamos en Nehemías capítulo 12. Precioso Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia y por habernos sentado en tu mesa, por habernos llamado tus hijos y habernos vestido con ropas reales, Señor. Gracias por haber transformado nuestras vidas y haber cambiado nuestra historia. Te amamos, Señor. Amén. Es un día de fiesta, es un día de fiesta. Y precisamente es el tema que en Nehemías capítulo 12 habla. De esta famosa fiesta que hicieron, esta celebración de alabanza. Es una fiesta de alabanza, es una fiesta de gozo que celebra aquí en Nehemías capítulo 12. Y aprovechando esto, ¿saben algo que traigo en la cabeza? Pelo, ay sí. Algunos dicen, ya quisieras. Bueno, no, algo que me ha estado dando vueltas es que sería increíble tener una reunión exclusiva de alabanza, ¿no? Estoy pensando una noche, tal vez un viernes 8 de la noche, un viernes 7 de la noche, aquí, hacer una reunión exclusiva de alabanza, de gozo, de oración y de alabanza, y literalmente que sea un tiempo exclusivo y tal vez hacerlo una vez al mes o una vez cada 2 meses, no lo sé, ¿no? Un tiempo así de alabanza, literalmente. Claro que los de finanzas me van a decir, ajá, ¿y de dónde? No, pero ya veremos, ¿no? Primero Dios. Pero sí traigo eso. Y hoy en el capítulo que vamos a estudiar precisamente habla de eso, de cómo el pueblo en fiesta, en gozo, hacen una parranda celestial, con la alabanza. Y dice Nehemías capítulo 12, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Esto es un tema triste, pero es un tema de gozo. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. ¿Qué fue lo que pasó? Dios siempre mandó que los levitas estuvieran en el templo y vivieran en el templo y estuvieran en el templo y sirvieran en el templo. Literalmente los levitas eran los que servían en el templo, eran los cantores, eran los de las puertas, eran sacerdotes. O sea, había diferentes chambas, como ya lo estudiamos a lo largo de Nehemías, diferentes responsabilidades. Y aquí nos estamos dando cuenta que el templo, para empezar, ya había sido reedificado. En esta época ya había sido reedificado, ya literalmente el templo ya había sido terminado. Esto fue a través de, lo puedes leer en el libro de Esdras. Ahí viene el tema de la reedificación del templo. Empezó con Zorobabel y después vino Esdras para terminar la edificación del templo. Y esto es un mensaje impresionante. Piensa en algo. Si te mandan a ti como ingeniero o como arquitecto a edificar una ciudad en la cual hay 3 puntos importantes que tú tienes que edificar. Número 1, los muros que van a proteger la ciudad. 2, la ciudad con casas y todo lo que requiere su Costco, su Walmart. Y 3, el templo, ¿no? El templo donde la gente, el pueblo va a ir a buscar a Dios y escuchar a Dios. ¿Tú por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías a construir? De uno por uno. Pasarías por los muros como arquitectos o como ingenieros. Dices, empezamos por los muros, ¿no? Como en una casa siempre empiezas por los muros, ¿no? A veces. Otros empezarían por las casas tal vez, ¿no? Y otros empezarían por ¿dónde? Pero ¿quién empezaría primero por el templo? El pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Lo primero que tenía este pueblo en el corazón es: tenemos la condición en la que estamos el día de hoy es porque nos hemos apartado de Dios. La condición en la que estamos es porque estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, y lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestra relación con Dios. Y es curioso
que lo primero que hicieron después del retorno a Babilonia, Zorobabel, Esdras y todo el pueblo judío que regresó del cautiverio de Babilonia, no construyeron los muros, no fueron las bardas lo primero que construyeron, fue lo último ahorita con Nehemías. No fue el pueblo ni las casas, porque como lo vimos en Nehemías, era muy poco pueblo, había mucho espacio y no había casas y no había gente viviendo. Pero adivina que sí estaba: el templo. Lo primero que un corazón de un pueblo que busca a Dios y que se arrepiente de su pecado y que sabe que la condición en la que está viviendo es porque se han apartado de Dios, lo primero que hizo este pueblo es buscar restaurar mi comunión con Dios. Y este pueblo lo que edificó fue el templo. El templo. Y esto es un mensaje impresionante. ¿Por qué? Porque tú volteas a ver al pueblo judío el día de hoy. Y como lo hemos platicado, tú ves que cuando van a las sinagogas en el Shabbat, van vestidos con pantalón negro y camisa blanca y su kipá negro. ¿Por qué blanco y negro? Porque están de luto. ¿Y por qué están de luto? ¿Y por qué van de luto al Shabbat? ¿Sabes por qué van de luto? Porque no hay templo en Jerusalén el día de hoy. Y el día de hoy Jerusalén tiene muros. El día de hoy Jerusalén tiene una ciudad próspera. El día de hoy el pueblo judío ha prosperado enormemente. Y todo lo que tú usas seguramente fue de algún judío. Vas a galerías, es de judíos. Vas a Veranda, es de judíos. Vas a ¿cómo se llama? Plaza Forum, es de una empresa judía. Te metes a Facebook, usas Nike, Adidas, tomas Coca-Cola, no sé. Adivina quién está detrás. Dios ha prosperado y ha bendecido a su pueblo. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo tan próspero, el día de hoy siguen yendo a las sinagogas de luto. ¿Por qué? Porque les duele que no tienen su templo en Jerusalén. Les duele. Y añoran tener su templo. ¿Por qué? Porque es lo que ellos más anhelan como pueblo: tener su templo en Jerusalén. Y este pueblo en la época de Nehemías, lo primero que hizo no fue construir los muros, no fue construir la ciudad con la gente. Lo primero que hizo fue reconstruir el templo. Empezaron bien. Después empezó a llegar poca gente y después empezó Nehemías a levantar los muros para proteger la ciudad. Y ya terminaron los muros. Y te estoy hablando de muros, si tú has visto alguna película de guerra en esa época, eran muros gigantescos, muy, muy, muy altos y muy, muy anchos, como lo vamos a ver hoy. ¿Y qué es lo que ya está literalmente reedificada? La ciudad, el templo, los muros. Pero adivina quiénes no están ahí: los levitas. Sí, hay levitas, como lo vimos en Nehemías también, que fueron los que ayudaron a reconstruir. Los levitas son los que trabajan y sirven en el templo y eran los que estaban ayudando a reconstruir. Sacerdotes, levitas, cantores, los guardas de las puertas, estaban ahí precisamente ayudando a reconstruir. Pero era mucha la necesidad del pueblo y eran pocos servidores en el templo. Eran muy pocos servidores. Por lo tanto, vemos en estos versículos que tuvieron que ir a buscar a los levitas. Y dice el versículo 27, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que el pueblo, no había pueblo, por lo tanto no había quien sostuviera a los levitas, y por lo tanto si no hay quien sostenga a los levitas no pueden dedicarle tiempo al templo y se iban a trabajar fuera. Entonces los levitas se iban a trabajar fuera y el templo estaba abandonado. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo Nehemías? Reconstruyendo todo, fortaleciendo la ciudad, y traigan a los levitas. Y ahora el pueblo, como lo hemos visto, mantengan a los levitas y que haya servicio en el templo siempre. Y entonces van a traer a los levitas, los van a traer, y van a traer a los cantores también, que eran levitas. Y dice de dónde. Y el versículo 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén. Y el versículo 29 dice, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Es decir, que ya se habían ido, que el templo estaba vacío, que el templo no había movimiento, no había servicio. Entonces lo primero que hicieron es que ya está edificado, ya empezó a llegar pueblo a Jerusalén, ya edificamos el muro,
ya estamos edificando la ciudad, ya está edificado el templo, ahora vamos a traer a los levitas para que sirvan en el templo. Y vamos a hacer una fiesta, vamos a cantar alabanzas a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, fíjate lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la palabra. A ver, enséñame sus pies. A ver cómo andamos por ahí. ¿Sabes algo? Como Jesucristo le dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros flojos, no digo pocos, y los obreros pocos. La necesidad es mucha. Había levitas, había sacerdotes, había cantores reedificando los muros, como lo vimos en las listas. Pero la necesidad era mucha, por lo tanto, tráiganse a todos los cantores, tráiganse a todos los levitas y que regresen a Jerusalén y que sirvamos a nuestro Dios sirviendo a la gente. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El día de hoy, familia preciosa, yo no sé a cuánta gente yo pueda llegar a través de internet o a través de ustedes, pero lo que yo sí sé es que es muy poca gente a la que yo puedo influenciar o impactar para que se acerquen al Creador de los cielos y de la tierra y a su Hijo Jesucristo. Pero se potencializa cuando tú asumes tu papel como hijo de Dios o como hija de Dios para llevar la palabra de Dios a todo tu entorno. Si tú y yo hacemos lo mismo, de ser un portavoz de la palabra de Dios a más personas, entonces nuestra ciudad tiene esperanza. Entonces nuestro estado tiene esperanza. Entonces nuestro país tiene esperanza. Si cada hijo de Dios y cada hija de Dios asume su privilegio y su responsabilidad de llevar la palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios nos da el privilegio a ti y a mí de ser portavoces de sus buenas nuevas a más personas. Pero ¿cómo la gente va a escuchar si no hay quien? ¿Cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo un pueblo va a crecer sanamente y no se va a apartar otra vez hacia la idolatría, hacia el egoísmo, hacia los asesinatos, secuestros, violencia, si no hay quien les predique? Como les platiqué un domingo, hace un rato ya, hará unos 3 años, 4, una persona de la congregación se me acercó y me dijo, oye, necesito una consejería contigo. Le dije, sí, nos fuimos a tomar un café y en la plática con esta persona me fue abriendo su corazón y dando a entender que él era sicario. Y me dijo, ¿hasta dónde puede Dios perdonarme? ¿Hasta dónde Dios puede perdonar todo lo que yo he hecho? Y empezamos a platicar de varias cosas, ¿no? Cuando él quiso entrar en detalles, le dije, no es necesario. Pero ¿sabes algo? Una vez más pude ver que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier ejército. Que cuando la palabra de Dios entra en un corazón endurecido, asesino y sádico, porque él decía, ¿qué pasa si lo disfruto? ¡Wow! Cuando la palabra de Dios llega al corazón de la gente, hay un cambio real, verdadero. Por lo tanto, si queremos poner a alguien en campaña, que sea Jesucristo, el que realmente tiene el poder para transformar vidas. Los que están yendo a la cárcel no me dejarán mentir. Mi querido Toño, Carlita, todos los que están yendo a la cárcel a predicar, ¿a quién crees que le están predicando? Narcos, secuestradores. Pero cuando los ves hablar
hablarles de la palabra y ves sus caras, ves sus rostros, su mirada, y los ves como los quebranta la palabra de Dios. Dices, la palabra de Dios tiene poder. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Por eso son hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un privilegio y un compromiso delante de Dios. Lleva su palabra a más personas. ¿Tienes amistades que se están divorciando, que tienen problemas en su matrimonio? ¿Tienes amistades que tal vez le está siendo infiel a su esposo o le está siendo infiel a su esposa? ¿Tienes amistades que están perdiendo el corazón de sus hijos? ¿Tienes amistades que tienen broncas internamente emocionales, en soledad, en depresión, y que se esconden detrás de las adicciones, del alcohol, de la fiesta? Todos los que estamos aquí tenemos ese tipo de amistades, y tú tienes la cura en tus manos. Lleva la palabra de Dios para que haya un cambio en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Toma el compromiso delante de Dios de discipular a una persona, a una. Ahora imagínate que yo te comparto la palabra, pero tú decides discipular a una persona nada más. Voltea a tu alrededor. ¿Cuánta gente en esta semana puede ser discipulada? ¿Cuánta gente en esta semana puede ser que su vida sea transformada por el Evangelio de Cristo? Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente puede ser impactada? Pero solo necesitas decir a una persona, le voy a estar compartiendo de que Cristo la ama, que hay esperanza y que hay perdón. Y es lo que se requiere. Un pueblo como Él, primero edificó el templo, después todo lo demás. Y ahora hacen fiesta. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en sus vidas. En Nehemías capítulo 12, versículo 30, dice: purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el templo y las puertas y el muro. Y esto es importante, el versículo 30. Queremos servir a Dios, sirvamos a Dios, pero primero ven a Dios. Renuncia a lo que tú ya sabes que tienes que renunciar. Deja que Dios te limpie, te perdone, y no regreses al lodo de donde Cristo te ha sacado. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas del muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Fíjate nada más, hizo subir a los príncipes sobre el muro. Puse 2 coros grandes que fueron en procesión, es decir, una banda para allá y otra banda para acá, y vamos a cantar toda la ciudad alabanzas al Creador de los cielos y de la tierra. Puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, e hijo de, mira qué chistoso, hijo de, era Micaías, así no, Micaías, así. Micaías mal, pero ahora Micaías bien. Hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, órale, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Anani, y con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Qué padre que a alguien le pongan el título, ¿no? Es una mujer de Dios, es un varón de Dios. Eso es algo increíble, es algo precioso, ¿no? Que te identifiquen como un hijo de Dios, que digan, ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios. Yo creo que es el título más alto y más grande que alguien poder tener en esta tierra.
y el escriba Esdras delante de ellos. A la puerta de la fuente frente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, es decir, uno iba para acá y otro iba para allá, ¿no? Y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro. Imagínate la mitad del pueblo sobre el muro, hacia un lado. O sea que el muro no era una barda, no era así de que, a ver, ahí van, vamos cantándole, no. O sea, era ancho, alto, fuerte, para resistir los embates. Y la mitad del pueblo sobre el muro, delante de la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado y la torre de Ananael y la torre Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros, ¿a dónde? ¿Dónde fue la reunión de los que iban para allá y de los que iban para acá? ¿Dónde fue la reunión donde llegaron todos los coros a cantar alabanzas? Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes. Y ahí suelta los nombres de los sacerdotes, y en el versículo 42 dice, y los cantores cantaban en alta voz. Los cantores le echaban, ahora sí que de su ronco pecho, ¿no? Porque imagínate, ¿alguna vez has estado tan emocionado o tan emocionada que cantas con pasión, con gozo? Cuando tú estás emocionado no es de, estoy muy emocionado. No. ¿Alguna vez has estado emocionado? Así que, ¿te has subido al Superman ahí en Six Flags? ¿A poco no te emociona? Y no me digas que vas, wow. ¿Verdad que no? Te subes al Superman y sí te despeinas y sueltas, y te bajas y, Bueno, ustedes no, ustedes son decentes, yo enseño mi código postal luego, pero cuando algo te emociona en verdad, lo expresas. ¿Sabes algo precioso? Los cantores cantaban en alta voz, no significa que gritaban, significa que estaban agradecidos. Isaías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esta frase me encantó. La fiesta que traían, el gozo que traían, la parranda celestial que se cargaban, se escuchaba hasta no sé dónde. Qué increíble y qué hermoso. Qué hermoso es que la gente escuche lo que Dios ha hecho en un pueblo. Que se oiga el eco y el eco y el eco de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Que haya una fiesta, un gozo tan grande que la gente lo note a kilómetros. Y fue lo que pasó precisamente con este pueblo. El Salmo 126 está increíble, porque dice el Salmo 126: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Hay fiesta, hay gozo en tu corazón? ¿Hay una parranda celestial dentro de ti? ¿Sabes cuál era la fiesta de este pueblo? ¿Sabes cuál era la fiesta de este pueblo? El gozo tan grande que ellos sabían de dónde Dios los había sacado, que ellos sabían todo lo que habían pecado, que ellos sabían todo lo que habían fallado. Ellos lo sabían. Nehemías capítulo 9, esa oración que hace Nehemías
esa oración en Nehemías capítulo 9, ¿sabes lo que es? Confesión de pecados. Yo sé que te he fallado, Señor. Como pueblo nos hemos alejado de ti, hemos hecho abominaciones delante de tus ojos. Te hemos fallado, pero tú has sido fiel una y otra vez, Señor. Y tú nos has bendecido, nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido soberbios, hemos hecho nuestra propia voluntad y no tu voluntad. Por lo tanto, todo el mal que nos viene es por nuestra culpa, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Hemos mandado a nuestras espaldas tus mandamientos. Pero tú en tu gran misericordia y amor nos has perdonado y nos has reconciliado contigo y adoptado de nuevo en tu familia. ¿Sabes? Un pueblo que sabe de dónde viene y cómo Dios ha sido fiel y ha sido perdonador es un pueblo que se llena de gozo, un pueblo que se alegra. El gozo viene después del agradecimiento. Tú no puedes tener gozo si no sabes lo que Dios ha hecho por ti. Es común que a veces le dices a la gente, ¿sabes que Jesús te ama? Y la gente te llega a decir, pues sí, no lo culpo. Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato. Yo no asesino. Yo no... pues somos bien chichos, ¿no? Nos comparamos ¿con quién? ¿El mocha orejas o con quién te estás comparando? Pero el estándar que Dios pone es su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez has mentido? Tú eres un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? ¿Te has volado el cambio a tus papás? ¿O te has salido antes del trabajo? ¿O has llegado tarde a tu trabajo? ¿Estás robando tiempo? Y si nos vamos por la ley, todos estamos fritos, todos, ni uno nos salvamos. Para que alguien pueda tener gozo, tiene que tener un corazón agradecido. ¿Y cómo vas a tener un corazón agradecido si no viene después del arrepentimiento y del perdón de Dios? Cuando alguien se arrepiente, reconoce su pecado, se arrepiente y dice, sí, Señor, soy de lo peor. Sí, Señor, he fallado. Sí, Señor. Y escuchas el Evangelio, que Jesucristo vino a dar salvación, no condenación, y que Él vino a perdonarnos y a darnos una nueva vida. Y cuando te sabes perdonado por Dios, solo hay en tu corazón agradecimiento. Y en el agradecimiento viene un gozo por saberte perdonado. Lucas capítulo 7, versículo 36. Fíjate nada más este pasaje tan impresionante que es de mis favoritos. Uno de los fariseos, un sacerdote judío, conocedor de la Torá, de las Escrituras, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa Jesús con el fariseo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Quiero poner aquí una pausa. Cuando la Biblia le habla a esta mujer, era una mujer pecadora, ¿a qué clase de mujer crees que se refiere? Se refiere a una prostituta. Se refiere a una mujer que tenía relaciones sexuales, que se vendían. Y una mujer como ella, si tú ves Juan capítulo 4, ella no podía ir a sacar agua del pozo a la misma hora que todas las mujeres, porque le hacían bullying. Porque a esta mujer la criticaban, le gritaban de cosas, y ella, para evitar las ofensas y los gritos y el menosprecio, esas mujeres tenían que ir a horas donde ninguna mujer iba, a mediodía, cuando el sol caía a plomo, ¿no? Cuando nadie iba a sacar agua, cuando estaba solo, era porque el sol estaba durísimo y era la hora que una prostituta podía ir a sacar agua, porque no iba a ser menospreciada, no iba a ser ofendida. Entonces una mujer como ella, ir a la casa de un sacerdote,
¿Tú crees que no iba a aguantar groserías, menosprecios, ataques? Una mujer como ella, con su fama, ¿tú crees que se iba a exponer a ir a un lugar lleno de gente que caminaba con Jesús, en la casa de un sacerdote judío, de un fariseo? Pero esta mujer sabía que había esperanza en Jesucristo. Sabía que había una nueva vida en Jesucristo. Sabía que su vida podía cambiar en el Hijo de Dios. Y decidió soportar todo. Me van a hacer bullying, sí. Me van a criticar, sí. Me van a hacer guácala, aléjate de aquí, sí, seguramente. Pero yo tengo que llegar con Jesucristo. No importa lo que los demás digan. No importa cómo me maltraten las caras o todas las palabras que me digan, yo tengo que llegar con Jesucristo. Y esta mujer, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, esta mujer comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había invitado a su casa, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque en esa época, como saben, no eran calles pavimentadas, eran de tierra, y andaban en sandalias. Por lo tanto, un gesto de educación, de amabilidad, era que cuando tú entrabas en una casa, había una tinaja con agua. Algunas personas se autolavaban los pies. Otras personas, el de la casa les daba los utensilios para que se lavaran, y los que eran ricos tenían siervos que lavaban los pies de los invitados. Pero aquí Jesús dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para lavarme mis pies. Respondió Simón: pienso que aquel a que se le perdona más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré yo en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Quieres amar mucho a Dios? Date cuenta qué pecador o qué pecadora eres. Cuando tú y yo somos conscientes de nuestra condición delante de Dios, caes rendido a sus pies. Caes rendido a sus pies y dices: yo sé quién soy y yo sé lo que he hecho. Y aún así que Dios me ame, y aún así que Dios me acepte, y aún así que Dios me siente en su mesa y me llame mi hijo. Si eso no cambia tu vida.
Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Quieres tener un corazón agradecido? ¿Quieres tener un corazón que ame a Dios? Date cuenta quién eres delante de Dios. El gozo pleno viene de un corazón agradecido, porque ha sido rescatado de la oscuridad a la luz verdadera, de la esclavitud a la libertad. Cuando yo escuché esas palabras, Jesucristo te ha perdonado. Él dio su vida por ti en esa cruz, para perdonar todo tu pasado. Yo fui honesto delante de Dios y yo supe, yo sé quién soy y yo sé lo que he hecho, y que Él me haya perdonado y me haya amado. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame la herencia en vida. Y el papá les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Fíjate qué tan lejos estaba este hombre, porque el que está dando el ejemplo es Jesucristo. Y él, como judío, pone un ejemplo donde este hijo pide todos sus bienes, toda su herencia, y se la va a malgastar perdidamente. Pero se va tan lejos que fíjate dónde estaba. En un lugar donde apacentaban cerdos. No era un lugar judío, era un lugar gentil. ¿Por qué? Porque los cerdos es un animal inmundo. Por lo tanto, cuando te habla de cerdos, está hablando de que literalmente andaba muy perdido este cuate, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, para que cuidase lo inmundo, a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué fue lo que salvó a este joven? ¿Qué fue lo que salvó a este joven? ¿Sabes lo que lo salvó? Que aunque se fue y malgastó todos los bienes que su padre le había dado, él sabía quién era. Él no perdió su identidad. Él sabía cuál era su identidad, porque él sabía quién era su padre. Y esto puede salvar una vida. ¿Qué identidad tienes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no te define lo que tú haces. Cuando alguien te pregunta ¿quién eres?, no contestes lo que tú haces. No, pues yo soy cantante, yo soy actor, o yo soy doctor, o yo soy arquitecto, o yo soy plomero, yo soy... Eso no eres, eso es lo que tú y yo hacemos. Pero quién eres es lo que define, es lo importante. Y cuando tú y yo sabes y sabemos que somos hijos de Dios, y tienes tu identidad puesta en el Creador, como Él se fue, malgastó sus bienes, pero adivina que Él sabía quién era. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose,
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió a quién? El padre, cuando vio a su hijo, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa fiesta que hizo el padre porque su hijo que se había perdido regresó a casa. Esa fiesta que hizo el padre de gozo porque su hijo había regresado. Lo vistió con ropas reales, le puso su anillo en su dedo, le regresó esa identidad. Y él fue perdonado y restaurado. Este es el pueblo de Israel, que pecó, se alejó de Dios, pero regresó a Dios, le pidió perdón a Dios, reconoció en Nehemías 9 todos sus pecados. Nehemías 8 estuvieron estudiando las Escrituras y ahorita están de fiesta. ¿Por qué? Porque Dios había restaurado la ciudad, porque Dios había restaurado, porque Dios les había dado una nueva oportunidad. Es una fiesta, es un gozo cuando sabes de dónde vienes y el por qué estás aquí y hacia dónde vas. Es una fiesta, es un gozo cuando sabes que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Es una fiesta, es un gozo cuando le pides perdón a Dios de corazón y te arrepientes y recibes el perdón de Dios, una nueva oportunidad. Es una fiesta, es un gozo. Y es lo que el pueblo de Israel está viviendo en Nehemías capítulo 12. Vamos a hacer fiesta porque nuestra ciudad estaba destruida, porque todos estamos dispersos, cada quien en diferentes pueblos. Pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Dios ha restaurado el templo, la ciudad, los muros. Nos ha dado una nueva oportunidad de vivir otra vez en la Tierra Santa. En la Guerra de los 6 días, la puedes buscar en YouTube, la Guerra de los 6 días. Que en 6 días se libró una batalla de 3 países, potencias: Egipto, Irán me parece, y había otro. Son 3 países grandes y potencias que se unieron, capitaneados por Egipto, por el rey de Egipto, o el príncipe de Egipto, o algo de Egipto, la cabeza de Egipto. Y te estoy hablando de, esto fue en el año 1967, 1967, la Guerra de los 6 días. 3 potencias, 3 países se levantan en guerra contra Israel, que era un pueblito así, un pueblito pequeño, y se levantan para destruir al pueblo de Israel. En 1967, y adivina qué fue lo que pasó. Dios, como en las épocas de la Biblia, levantó si tú ves al ejército de Israel, te ríes. Son chavitas, son chavitos, y es de los pueblos más capacitados y más poderosos del planeta. Y los volteas a ver y dices, ¿neta? Pero tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que los defiende. Y levantó a ese pueblo, y el pueblito de Israel con su ejército chiquito venció a 3 Goliats al mismo tiempo, en 6 días, y el 7º descansaron. En 6 días vencieron, y no solo los vencieron, los hicieron correr, los hicieron aullarse al imperio de Egipto, a Irán y a otro país, los echaron a correr. Y se ven las imágenes en YouTube, porque estás hablando de que ya en esa época ya había video, está en blanco y negro. Ves al ejército
israelí entrando en Jerusalén y llegan al muro de los lamentos y se quitan los cascos y se ponen a llorar, a llorar, a llorar. Ahí en el muro de los lamentos del ejército. Cómo Dios les dio la victoria y les ayudó a vencer. Y cuando Dios te da la victoria, cuando Dios te perdona, cuando Dios te restaura, ¿sabes algo? No hay otra más que estar agradecido y con gozo. No hay otra más que tener fiesta y decir: Dios nos ha perdonado. Pero esto es algo muy importante que tú debes de saber, y con lo cual terminamos. Tú tienes que saber que Dios te ha perdonado. Tú tienes que saber tu identidad, que no es lo que tú haces, sino es tú quien eres. Tú tienes que saber que de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo para perdonar todos tus pecados y darte una nueva vida en Él. Tú tienes que saber. Juan capítulo 3 versículo 17 es uno de mis pasajes favoritos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o para condenar al mundo, sino Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Tú tienes que saber que en el Hijo de Dios hay perdón de pecados, que en el Hijo de Dios hay una nueva vida, que tú no has sido creado o creada por accidente. Tú no has sido creado o creada o veniste a existir por un accidente o sin rumbo. Que Dios te da una identidad en su Hijo Jesucristo, que Él te ama y que Él ha perdonado tu pasado y que Él te da una nueva vida y un propósito para tu vida. Tu vida tiene un propósito muy importante y tú vales mucho para el Creador. Tú vales mucho para Jesús. Tú vales mucho para Jesús. Y que Él te da identidad y Él nos da la respuesta que andamos buscando. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta del pecado alcanza la misericordia del Señor. Dios envió a su Hijo para perdonar y para salvar, no para condenar. Confiésale tu pecado, pídele perdón, recibe una nueva vida, recibe el Espíritu Santo en tu vida y súmate a la fiesta. Vive la fiesta que es estar en Cristo Jesús, donde no hay cruda, donde esta fiesta en verdad es plena, llena de paz. Súmate a esta fiesta. Súmate. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿O de dónde Dios te puede sacar? Si tú le pides perdón. El que encubre su pecado nunca va a prosperar, pero el que lo confiesa y dice: sí, Señor, sí, yo he hecho esto. Sí, yo te he fallado así, yo he hecho esto. Y tú lo sabes, tú lo viste todo, tú lo sabes todo. Nada se oculta ante tus ojos. Y vengo delante de ti a pedirte perdón y creer que tu Hijo Jesucristo puede perdonarme y limpiarme de todo mi pasado y darme una nueva vida. Lo creo, Señor. Te lo pido, lo necesito. Y entrégale tu vida y súmate a la fiesta de reconocer y tener grabado de dónde Dios nos ha sacado. Porque estoy seguro, dice Romanos capítulo 8, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Él envió a su Hijo para perdonarte, para darte una nueva vida. Está con los brazos abiertos. Reconoce, pide perdón,
y reconcíliate con Dios y no salgas por esa puerta exactamente igual que como entraste. No te pierdas la fiesta. Dios está tocando corazones en este momento y hay otros que han endurecido su corazón. Dios a todos por igual nos está dando una oportunidad, a todos. Y hay quienes ahorita prefieren estar platicando y cotorreando. Y hay quienes están abiertos y decir, yo soy ese del que estás hablando y yo quiero y necesito una nueva vida. Dios a todos nos da la misma oportunidad y estamos en la misma canasta. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes cuántos días vamos a vivir. Yo no sé si mañana todavía seguiré vivo, tú tampoco. Y Dios hoy te está dando una oportunidad. Hoy Dios te está dando una oportunidad de perdonarte, de que reconozcas que le has fallado y que empieces una nueva vida en Él. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Mis palabras no importan. Mis consejos no los valoro ni tantito. Pero yo te pido y te aconsejo que tomes muy en serio lo que Dios enseña y lo que Dios dice, porque en Él hay vida eterna y hay perdón de pecados. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Él envió a su Hijo para perdonar todos tus pecados. Él envió a su Hijo y no fue fácil, no fue nada fácil ver a su Hijo morir para que un día tú y yo menospreciemos el sacrificio de su Hijo. Hoy es el día, hoy es el día. Y cuando reconoces de dónde Dios te ha sacado, entonces puedes vivir la fiesta, puedes vivir la fiesta de saber que si el día de hoy yo muero, yo sé a dónde voy. No tenerle miedo a la muerte, sino al contrario. Como el apóstol Pablo dijo, ya no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes y predicarles la palabra, o ya irme y estar en casa con mi Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vive la fiesta de esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Vive la fiesta de que tu vida tenga propósito. Vive la fiesta de sentirte libre de las adicciones. Vive la fiesta de sentirte libre del rencor, del resentimiento del pasado. Vive la fiesta de poder amar a tu papá sin traer los resentimientos del pasado, de lo que te hizo y cómo te lastimó. Vive la fiesta de saberte perdonado de todo tu pasado y una nueva vida en el que hizo los cielos y la tierra. Vive esa fiesta. Y si nunca has vivido esa fiesta y todavía no la vives, pídele perdón a Dios, entrégale tu vida y súmate. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar, ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar, pídele perdón. Tú sabes de qué le debes de pedir perdón. Tú sabes de qué le has fallado. Tú sabes cuáles son tus luchas.
si no sabes cómo hacerlo, abre tu corazón y dile estas palabras: Señor Jesús, reconozco, Señor, que te he fallado y que soy como ese hijo pródigo, Señor, que he malgastado mi vida, que he malgastado todo lo que tú me has dado, que he vivido apartado de ti a mi manera, pero quiero regresar a casa. Quiero saber que me llamas tu hijo. Perdóname porque he pecado contra ti. Me arrepiento, Señor. Renuncio a todo lo que me ha alejado de ti, me aleja de ti. Amistades, páginas de internet, programas de televisión, ambientes, música. Esa relación que tú sabes que está mal, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar en tu camino. Perdona mis pecados. Límpiame. Dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo, te lo pido. Lléname de ti. Dame hambre por tu palabra. Llévame a honrar tu vida en mi vida. Te necesito, Señor. Reconozco que soy como esa prostituta, pero que el día de hoy, Señor, quiero con mis lágrimas regar tus pies y besar tus pies y escuchar de ti: tus pecados te son perdonados. Yo reconozco que te he fallado. Te pido, Señor, que me perdones, que me ayudes. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz para pagar mi pecado y mi pasado. Que si tú me perdonas, Señor, seré limpio. Yo creo, Señor, que tú moriste, Jesús, en esa cruz para perdonarme, porque tú me amas. Y también creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo y que de nuevo vendrás con tu poder y me llevarás un día a casa para estar eternamente a tu lado. Yo te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón y todo lo que soy. Pongo a tus pies. Y gracias por amarme. Gracias. Amén. Amén. No hay mayor fiesta y gozo que saberte perdonado y amado, y que Dios nos da una nueva oportunidad en Él. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, familia querida. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los guarde.